Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por conectarse o por ver. Bueno, veamos. Bienvenidos a Sociedad 314. Recuerden que todos los materiales están en el canal de YouTube y todas las cosas del repositorio van a estar eh, en GitHub en este proyecto. Bien, seguimos con el tema de las pruebas automatizadas. En la primera parte estuvimos entendiendo un poquitito, les presenté un poco la idea de la interpolación numérica y ahora en la parte 2 vamos a reestructurar lo que sería el proyecto, digamos ese archivo con el que estuve trabajando la vez pasada. Y lo importante que vamos a hacer es, como primer paso, separar lo que es el código funcional, quizás podemos decir el código de producción, que es la funcionalidad nueva que estamos queriendo desarrollar del código explícito de las pruebas del código funcional. Y para hacerlo un poco más complicado, vamos a poner, digamos, no más complicado, sino como un poco más real, vamos a agregar un par de requerimientos para trabajar un poco más con eso. Y uno es, vamos a definir dos métodos de interpolación y vamos a tener que hacer las pruebas de eso. Uno que es un método lineal a tramos, es decir, eh, va a ser una especie de función, por ejemplo, si tenemos puntos, un punto acá, otro punto acá, otro punto acá, lineal a tramos sería como las líneas que unen esos puntos, y la segunda va a ser el caso de constante a tramos. Entonces vamos a decir un caso, vamos a arrancar desde la izquierda hacia la derecha, esto va a venir constante, siguiente va a venir constante así, y hasta el punto en el que termine. Sí, entonces son dos formas distintas de realizar una interpolación de los datos. Bien. Eh, Vamos a borrar esto y después vamos a también pensar en cómo leer los puntos de la interpolación desde un archivo para que no esté lo que digamos como escrito en el código especificado del programa. Y un último punto es, bueno, para poder entender si estamos haciendo bien las cosas, poder hacer un gráfico que nos ayude a validar, digamos, la forma más directa que una persona tiene para verificar de que está haciendo lo correcto. Entonces, veamos. Vamos de cero, busco una consola, me voy al repositorio y abrimos Visual Studio Code. Perfecto. Entonces, veamos dónde quedó todo esto. Entonces, tenemos la definición de los puntos que habíamos hecho antes, un par de funciones que habíamos creado y estas partes que dicen verificar. Bien, entonces, primer paso, vamos a tratar de eh, separar, vamos a ver un poco la letra, no tanto, separar lo que es el código funcional del código de pruebas. Entonces, simplemente para recordar, un último. No, con esto vamos. Entonces, veamos si todo esto sigue funcionando. Ejecutamos. Veamos, esto arrancó una consola de Julia. Va a tardar un ratito para variar. Begin. Bien, entonces veamos un poco la estructura de esto mientras esto sigue ejecutando. Entonces tenemos este código. Parte 1, un .jl, que funciona de una manera, y un código de verificar. Bueno, mientras esto sigue ejecutando, os voy a mostrar, abro otra consola, simplemente PowerShell, yo puedo hacer ls, listar los archivos,
para que vean la estructura de los archivos está, bueno, la parte de las diapositivas que les mostré recién y esto, series, pruebas automatizadas. Entonces cambiamos la carpeta a eso. Series, pruebas automatizadas. Entonces vemos acá y tenemos parte 1.jl. Entonces uno también podría hacer Julia y ejecutar el mismo programa, parte 1.jl. Esto va, si se fijan, va, ejecuta y verifica que está todo corriendo, lo cual no es muy práctico. Entonces podemos pararlo. Con control C lo paro. Bien, entonces, sí, hagamos algo que sea un poco más estructurado. Entonces, normalmente ordenemos todo esto. Entonces, veamos el código. Tenemos un poco más pequeño. Lo que sería como la parte funcional, ¿qué es? Es este método de interpolación. Entonces, simplemente hagamos un nuevo archivo, Julia File, y vamos a hacer eliminamos esto de acá y pegamos esto de acá. Entonces, guardemos esto y nos va a decir, bueno, cómo queremos que se llame el archivo y vamos a decirle interpolación. Sí. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo y ejecuto esto, veamos qué pasa. Parte 1. Interpolación no está definida. Entonces, hizo una parte de verificación, imprimió un par de cosas, pero después me dice, ok, esto no está definido, falla. Entonces, tengo que, de alguna manera, importar o, como es en Julia, lo que se llama incluir el código de el otro archivo. Entonces, uno hace include y vamos a hacer interpolación.jl. Perfecto. A ver si esto funciona. Listo. Entonces, ya logramos de una manera extraer la parte de lo que sería esta primera interpolación con, eh, con esto. Hagamos, bien, tenemos esta configuración. Bien, y organizamos un poco más. Estas funciones que venían por acá eran funciones de prueba que habíamos hecho antes. Esto puede volar. No hay nada más placentero que eliminar código. F1, generar puntos aleatorios. Bien, borremos todo esto. Piqui, piqui. Y ahora sí tenemos esto. Format document. Deja formatear. King. Excelente. Entonces, ya tenemos un poquito más estructurado nuestro código. Antes de... uy, no, esto no lo quiero. Fuera, fuera. Antes de seguir con esto, pongamos esto simplemente de uno en uno. Y para no tener, digamos, la forma que tenemos de verificación, que es imprimir y ejecutar. A ver, veamos si ya ejecutó esta consola. Ah, listo. Bien, entonces ya tenemos la consola. Vamos a probar un par de cosas. Está bien.
Si se fijan, ¿qué está diciendo? Ok, el path que está tratando de incluir es el del proyecto. Entonces, ¿por qué hace esto? Porque cuando la consola abrió Julia, lo que abrió es en el path de la carpeta que está abierto de este proyecto SSA y no está apuntando al lugar correcto. Entonces, pero igual, eso no importa. Podemos dejarlo por ahora ahí. Entonces ejecutamos esto, mandamos todo en la parte de verificar, generar pares aleatorios y bien, ¿qué va a pasar ahora? Si yo trato de ejecutar todo esto, vamos a hacer algo más pequeño, simplemente para ejecutar, y aquí interpolación no está definida. ¿Por qué? No lo podemos importar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos include y vamos a hacer series, eh, pruebas automatizadas, interpolación.jl. Listo. Entonces, eso hizo que tengamos la definición de interpolación. Bien. Perfecto. Ahora, si volvemos a ejecutar todo este bloque, ¡pac! Ejecutó, perfecto, 10, true. Ahora, esta no es una forma de verificar que sea como un poco concreta y hay algo que uno puede usar en Julia que es, por ejemplo, uno puede hacer @assert y el assert es, digamos, es una aserción de que algo sea verdadero. Entonces yo puedo decir, hacer que 1 es igual a 1. No pasa nada. Pero si esto me tira un error. Me dice un assertion error. Una excepción de que esto falló. Entonces, quizás en vez de imprimir en la consola println, quizás tiene más sentido. Hagamos lo siguiente. Comentamos esto y vamos a hacer f de x assert f de x igual ahí. Perfecto. Entonces, vamos a hacer otra vez esto. Lo mandamos a la consola y probemos de vuelta. Esto funciona y simplemente para ver cómo falla, vamos a hacer igual a 1. Más 1, perdón. Votamos. Verificar. Pum. Tiro un error. ¿Y qué me dijo? Bueno, assertion error. F de x igual a y más 1. Bien. Pero no nos dice. Digamos, no es algo muy claro de entender. Digamos, uno puede mirar y decir, ok, ¿qué fue lo que la diferencia que puso? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Bueno, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale f de x? ¿Y cuánto vale y? Entonces, podemos pensar y reestructurar eso de alguna manera. Entonces, veamos. Si vemos la ayuda de assert, ¿qué nos dice? Assert y sirven. Y después podemos ponerle un mensaje. ¿Sí? Tiene una excepción de error si la condición es falsa. Y tenemos la posibilidad de mandar un mensaje. Ok, entonces hagamos lo siguiente. Pongamos en el mensaje, vamos a poner, vamos a repetir esto y vamos a poner y es y actual va a ser f de x. Y lo que vamos a hacer es hacer que y actual es igual a esto. Y vamos a hacer x, 2 puntos, x.
y vamos a poner y actual. Esto es y actual. Vamos a poner así, distinto. Es simplemente un string de esperado. Que es, bueno, veamos si esto funciona. Y vamos a hacer, para hacerlo más sencillo, a ver si tenemos definido algún P. No, vamos a hacer eh, sí, ejecutemos esto, sí. Bien, tiro un error. Entonces me dice assertion error. En X, cuando vale tanto, actual valía una cosa y es distinto del esperado. Que, bueno, acá hay un tema que debería ser que el esperado es esto. Vamos a hacer y esperado igual a y más una. Ejecuto esto. Pique, ejecuto lo mismo. Bueno, entonces ahora sí, ya se puede ver que el actual es distinto del esperado. Bien, bueno, pero tuvimos que hacer, digamos, esto sería como lo mínimo básico para poder entender cuáles son los problemas que hay, pero quizás, digamos, lo más importante es, bueno, acá, vamos a ver, esperado, esto sí. Entonces, damos esto de vuelta, obviamente para tener esto, aquí, verificamos y nos tira este error. Pero bueno, después empiezan a haber un par de temas de, vamos a ver, este es el primer valor, digamos, es el número 1, el número 10, el número 4 de los puntos. Entonces empiezan a haber un par de complicaciones, pero por ahora no nos vamos a preocupar por eso. Pero, a ver si probemos de vuelta ejecutando desde acá. Aquí, a ver cómo se ve. Load error, assertion error. Esto funciona perfecto. Bien, funciona bastante bien. Ahora podemos ver, a ver si hay algo un poco mejor. Entonces, uno esperaría que no hay que estar implementando todo esto todo el tiempo. Entonces podemos, Julia ya viene con un par de cosas para hacer estos testing. Entonces, si hacemos using test, using test. Entonces, si ahora yo hago test 1 igual a 2. Bien, fíjense. Esto está buenísimo. Test failed. Funcionó. Expression 1 igual a 2. Veamos qué pasa si hacemos esto. Entonces, hagamos using test. Vamos a poner así. Y acá, en vez de poner assert, a ver, veamos qué nos dice la documentación. Test. Ok, veamos, ejemplos. Luego, bueno, algo importante, que va a ser muy importante, pero lo vamos a ver después, es que en estas expresiones, si se fijan ahí como no es un igual exacto, pero las aserciones que uno haga, dependiendo de los números flotantes, digamos, van a ser distintas porque vamos a estar trabajando con números flotantes. Entonces uno no puede decir que dos números son exactamente iguales porque hay diferencias numéricas. Entonces uno puede definir tolerancias y distintas cosas que, bueno, son más interesantes. Entonces, probemos. A ver, hay varios ejemplos acá. Tiki, tiki.
argumentos, key value. Veamos cómo nos funciona esto. Con la nueva, probémoslo directamente en el de la consola para no tener que ejecutar todo. Y aquí, server error. ¿Qué pasó acá? Ah, qué pillo. Test. Y eliminemos todo esto. Fuiste. Ejecutamos. Fate. Oh, bueno, ahora tiene un poco más de sentido. Y actual es distinto de y esperado. Bueno, esto lo podemos arreglar. Ya podemos simplificar todo esto. Entonces ahora podemos venir acá. Tiki. F de X. Y veamos cómo funciona esto. Funcionó todo bien. Está bien. Pero si yo le pongo más 1. Perfecto. Entonces, dice expresión f de x que evalúa a esta expresión y esto otro. Es un poco más. Mucho más. Ya, no poco. Mucho más claro. Bien. Y ahora hay que, bueno, arreglemos esto. Dejémoslo así un segundo. Y hay algo más que podemos definir que es este test set. Veamos qué nos dice la documentación. Porque si se fijan, esta verificación, ¿qué está haciendo? Está ejecutando muchos tests o muchas aserciones, digamos, podemos decir un conjunto de aserciones que tiene todos estos, para cada uno de estos puntos uno lo podría englobar en todo eso. Entonces, fíjense, dice un test set, se define así, veamos, a ver si hay algún ejemplo con un for, test set for, bien, test set, y uno le puede poner, eso está bueno, nombres. Entonces, a ver, macro starts, new test. Entonces, simplemente pongamos así. Test set. A ver cómo funciona esto. Ejecuta. Entonces, bien, interesante. ¿Qué nos dice? Dice, test fate. Falló con estos valores. Y al final nos dice un resumen. Dice, estos tests, digamos, el test para estos valores, x igual a tanto, falló. Y tardó tanto tiempo. Entonces, un golazo. Digamos, mucho mejor que el tener que estar, digamos, validando para otros, digamos, da mucha más información que lo que teníamos antes. Y ya viene todo en julio, así que genial. Esto lo podemos borrar. Después, este nombre ya no lo usamos más. Verificar funciona. Y, bueno, ¿qué pasa si, bueno, ahora este función ya no existe. Probemos qué pasa si yo pongo así. Vamos a probar con dos ejecuciones. Acá. Bien. Sigue fallando con una sola vez. Pero no sabemos si falló en la primera. Digamos, falló en la primera y no siguió ejecutando. Uno esperaría que falle para la segunda vez. Entonces uno esperaría que falle dos veces. Entonces, pensemos en simplemente decir
¿Qué pasa si acá le podemos otro test set y probemos de vuelta? Ejecutó. Y ahora fíjense que falló un par de veces. Entonces, fue esto acá, falló para x igual a 1, después falló para otro valor, y después volvió. Ah, no. Esta fue la última ejecución. Y falló para un par de veces. Y bueno, esto lo podemos dejar así, por ahora. Entonces, esto va a ser nuestra forma de verificar que todo está funcionando. Entonces, probemos que si yo le pongo, digamos, no es necesario ponerle para muchos puntos, ponemos para 10 y lo corramos 10 veces. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿y qué pasó acá? Failed. Ah, no, creo. Ejecutemos. Hagamos un... Bueno, un load error. Syntax. All underscore identifier used as right value around. Ah, seguramente es esto. Bueno, pongámoslo así. Ah, ahí está. Estaba andando mal. Entonces, fíjense. ¿Qué acaba de hacer? Me acaba de decir que corrió. Está buenísimo esto. 10 grupos de test con, bueno, en cada caso i igual a 1. Y pasaron. 10, total 0. Entonces, hagamos un caso de... Veamos cómo pasa si falla esto. Vamos a hacer run. A ver cómo es en la consola. Que nos tire o 0 o 1. Run. Y... run 1. Y... Veamos si using random run no puede ser rand integer. Más bien, rand. Tenemos esto, flotantes. Si yo quiero esto, rand 2, no, ese es el tamaño. Esto, rand int. Y queremos que sean 2. Y a ver cómo podemos hacer el rango. Ok, acá, 1, 9. Entonces, si hacemos rand 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Perfecto. Entonces, vamos a hacer rand 0, 2 puntos, 1. Y ahora ejecutemos esto. Tan, 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 tan. Entonces, ¿qué acaba de decir? Bueno, test summary con i igual a 1 falló. Y, bueno, le tocó un número random. Entonces, esto no completó. Nos failed. Como que, fíjense que fallaron un montón de ejecuciones dentro de la última que vimos. Bien. Vicky falló para todos estos valores. De los 10 le tocó todos 1. Y fíjense curioso, bueno, después hay que investigar esto porque uno esperaría que para cada una de las ejecuciones
el random que le toque sea distinto, pero va a haber una particularidad ahí. Entonces, listo. Ya verificamos eso, ya sabemos que esto funciona. Ejecutamos, todo debería andar bien, todo pasa. Ahora, hagamos una última cosa. Vamos a hacer a renombrar este archivo y le vamos a poner vas, para no ponerle tests. Genial. Entonces, ya tenemos esto, tenemos cosas que ejecutan, ya tenemos nuestro conjunto de tests que andan bien. Y ahora, bueno, volvamos a la parte de las cosas que esperábamos. Entonces, primer punto va a ser, ¿qué va a ser? Ok, hacer estas dos interpolaciones. Bueno, pensemos en la implementación de las dos interpolaciones que tienen que ejecutar. Bueno, esta interpolación en sí, vamos a la consola de acá. Si yo hago, tengo puntos acá, puntos, tenemos estos 4 puntos. Yo hago f igual a interpolación de puntos. Si yo le digo f de 1, vale 1. F de 0 vale 0. F de 0.1, 0.2, 0.3. Entonces, esto uno diría, bueno, es algo que parece ser constante, pero en cierto rango. Y hagamos lo siguiente. Bien, entonces, digamos, hagamos la primera implementación que tenga sentido. Entonces, vamos a hacer. Creemos una nueva función que va a ser interpolación constante, que va a recibir puntos y nos va a devolver un f de x que sea igual a, bueno, vamos a hacer 1 y que devuelva f. Entonces, por ahora no hace nada. Entonces, ya tenemos esta implementación. Volvamos a la parte de la prueba y vamos a lo siguiente. Tenemos esto, tenemos esta interpolación. Vamos a agarrar y decir bien, esto va a estar piola. Vamos a crear otro test set for f in y vamos a hacer interpolación constante. Y acá vamos a poner f end. Vamos a guardar format document. Genial. Y ahora probemos en la consola a ver qué hace esto. Ya falló. ¿Y qué nos dice? Opening parte. Ah, no existe el archivo. Salame. Pruebas. Mala costumbre. Siguiente. Vamos a copiar esto. Tiki tiki. ¿Qué pasó? Igual a 1. Y 7. Falló. Interpolación. Presión. Test failed. X. Falló.
f de x igual a y, f de x igual a y. Entonces, bueno, claramente está generando un montón de problemas. Entonces, veamos, realmente, ¿qué cambio hicimos para que esto falle? Hagamos lo siguiente. Si borramos esto de interpolación constante y lo ejecutamos, debería andar todo bien. Bien, f interpolación funcionó. Si yo ahora pongo interpolación constante, bueno, da un montón de información. Cientes fallaron. Entonces, ¿por qué son cientes los que fallan? Son 10 de generar los 10 puntos de esto y, bueno, la iteración sobre 10 generaciones distintas. Entonces, bueno, no muy grato. Después podemos probar. Entonces, ahora hagamos que esta interpolación constante cumpla la condición. Entonces, este verificar, podemos decir que, a ver si podemos renombrar, verificar interpolación coincide en puntos de interpolación. Bueno, bien, un poco complicado este mensaje, pero lo dejamos así por un momento. Entonces, si uno ejecuta esto, ¿por qué quiero hacer esto? Bien, todo sigue funcionando y acá le vamos a dejar simplemente una verificación. A ver que esto ejecute. Bien. Interpolación. Verificar que la interpolación coincide en puntos de interpolación, fallo. Y con la interpolación constante. Entonces, ahora ya podemos encargarnos de hacer el caso de la interpolación. Entonces, ¿qué debería ser el caso de... Bueno, o cómo debería ser la implementación de esto? Entonces, primero, tenemos que hacer que en cada uno de los puntos devuelva esos valores. Entonces, uno podría... ¿Qué podría hacer uno? F... ¿Qué tenemos que hacer? Si, bueno, la implementación, vamos a hacer trampa, o podemos hacer un... Digamos, queremos que primero vamos a hacer x es igual a, y vamos a hacer y después los y's. Vamos a separar los x de los y's. ¿Por qué? Vamos a hacer vamos a hacer x, vamos a hacer y's de entonces, la idea va a ser, tenemos los puntos, vamos a separar, bueno, vamos a decir que son puntos
X de puntos en X en Y puntos. Y después vamos a hacer una función que índice de X y que nos devuelva, digamos, la posición en X y que nos diga cuál es el valor. Vamos a indexar eso en Y. Veamos un ejemplo. Entonces, a ver, si yo tengo puntos, bien, separemos X va a ser cómo obtenemos los puntos en, a ver si funciona esto, fs first, ok, puntos en el primero. Entonces hagamos así. X es igual a map first puntos. Genial. Y second y vamos a hacer first, a ver qué cosas nos dice. First el primero, de un array, a ver si hay algo parecido. Post first, bueno, second, si dice algo. Sec, a ver si este se no es la secante. Pero no importa. Podemos definir nuestra función de ayuda. Segundo de un par es igual a par 1. Entonces, y es igual a, ver, segundo, como genérico, si hacemos first de puntos, bien, pero también podríamos hacer segundo de los puntos. Y no está. Y ya tengo un error porque en Julia se indexa desde 2. Entonces, bien que verificamos, hacemos segundo de puntos, nos da esto, si nos da. Si verifico esto, me da. Bien. Entonces, para este en X, índice de. Entonces, ahora, los IES van a ser map segundo puntos. Entonces tenemos que X es eso, 1 es 1, 0, 1, 2. Y EI es 1, 0, 0, 1. Bien. Entonces, ahora hagamos nuestras funciones de en X de los puntos es igual a map first de puntos en y de los puntos es igual a map segundo de P. Bien, chiqui chiqui, tenemos eso. Ahora, si tenemos, por ejemplo, si
necesitamos una función que sea el índice de x, que va a ser índice de x, que si yo, por ejemplo, tengo, pongamos 0.1. ¿Cuáles son los x? Tenemos menos 1, 0, 0. Entonces, si quiero que sea constante y quiero ver el x 0.5, debería devolverme menos 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, algo que podemos hacer es, vamos a decir, esto mayor a x, no, al revés. ¿Esto qué nos dice? ¿Cuáles son mayores a 0,5? Bueno, el 0,5 es positivo. Si pongo menos 0,5, ese va a estar en el primer intervalo. Y si yo digo find, esta es la función, find, find first, me tira el índice de lo que yo quiero. Entonces, veamos. Si yo digo find first 0,5 es 1. Si yo le digo 0,5 positivo, eh, y entonces el índice que yo necesito es en realidad el primero que cambia. Entonces si yo digo if, así, ok, es una impresión bastante fea. 1, 0.0, 1. Entonces, veamos. ¿Qué estoy haciendo acá? Me fijo, ¿cuáles son los valores que son? Entonces, definamos esta función. Índice de y. Si yo digo que volvamos a los x. Si yo hago índice de menos 0.5, bueno, 0.3, me da 1. Índice de 0.0, en realidad, que sería todo lo que va desde menos 1 hasta 0, cualquier valor debería ir a ese valor. Si yo le pongo 0.1, me tiene que devolver 2. Si yo le pido 0.1.3,
3 me da 3. 1.5, no, en realidad hasta 2. 3, 2.1, no me tira nada. Entonces como que se va de rango. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, definamos acá. Como habíamos definido, índice de Piki. Vemos acá, índice de I. Y acá son los XS. Entonces, podemos verificar ahora, a ver si ejecutamos esta interpolación constante. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, si yo digo F igual a interpolación constante de los puntos, yo le digo F de menos 1. Nothing of time, no. Justo lo que esperaba. De que si no nos devuelve nada, tiene que irse, se va de rango. Entonces hay que verificar eso. Primer problema. Pero bueno, probemos menos 0.2. 1. Bien. Menos 0.4. 1. Si yo le digo 0, 0.0. 1. Si yo le digo 1.4. 0. Entonces, si yo veo los valores de I, puntos, y F04. 0,4 está entre 0 y 1, entonces está bien que valga esto. Y si ahora yo pido 1.4, está bien que valga 1. Excelente. Tenemos una pseudo interpolación, pero queremos verificar que valga lo mismo para todos los puntos. Entonces, veamos con esta evaluación a ver si funciona para todas las pruebas. Vamos a ver que interpolación pasó todo y interpolación 9 fallaron y 1 tiró un error. Entonces, 1 tiró el error cuando se va de rango de los valores en lo que estaba, seguramente. Y después en los otros no coincidió. Que exactamente en el punto valga lo que tenía que valer. Sí, entonces veamos. Decía que un f de x y seguramente está desplazado los valores. A ver si podemos ver eso. En 1.26, 0.30. Entonces veamos cómo arreglamos ese temilla. Entonces, si hacemos ¿cómo habíamos hecho? Y, no, x es esto. Entonces, si hacemos, por ejemplo, 0. Menos 1.0 igual a x. Hay una. Entonces, ese puede ser una forma de verificar de que realmente existe. Entonces, si hacemos menos 1.3 no existe. Entonces, si hacemos find first, esto no devuelve nada. Entonces, is nothing true. Entonces,
if así, no, is nothing. Vamos a refactorizar esta función y vamos a decir función índice de i. Enter. Y acá veamos. ¿Qué ponemos acá? Primero, vamos a decir índice es igual a find first de i punto igual xs if not is nothing índice return índice. En otro caso, ejecutar esto. Bien, veamos ahora qué pasa con esto. Tremendo. Pasó. Bien. Todo esto está funcionando. Entonces, cuando está todo ejecutándose, ¿qué hay que hacer? Hay que comitear el código. Pero para eso, bueno, venimos acá. GitHub, está todo funcionando. Esto... Tucu. Vamos a verificar. Interpolación. Tiene estos nuevos cambios. Parte 1 lo eliminamos y pruebas cambiamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir. Vamos a decir de la serie. Pruebas automatizadas. Vamos a decir parte 2. Lo vamos a hacer así, sencillo. Listo. Esto ya lo ejecutamos. Entonces, lo único que nos falta de las cosas que había planteado en el proyecto era lo siguiente, que quería poder hacer un plot de la función que interpolamos. Entonces, para eso agreguemos una librería. Package. Para agregar una librería, uno tiene que apretar el corchete cuadrado, este de acá, este de cuadrado, te lleva al modo paquete. Y para que, digamos, como estamos probando cosas, vamos a crear un ambiente que es temporal. Entonces vamos a decir activate temporal. Entonces fíjense que cambió esto a un proyecto random, que dice nuevo proyecto se creó en esta posición. Esto va a desaparecer. Y uno puede decir add plots. Bien, esto puede ser que lleve un ratito, aunque normalmente Julia tiene un problema con él. Que sería la resolución de esto. Entonces, mientras esto ejecuta, encontró todos los paquetes. Subversiones. Bueno, todas estas son dependencias de los paquete plots. Listo, funcionó. Entonces ahora podemos hacer using plots. Y ahora quizás arranque
la parte de compilación. Precompilación. Bueno, como venimos del tiempo, ya se puede acelerar, después en la grabación y ejecutamos. Bueno, mientras esto trata de compilar, como no tenemos que probar nada más, acá, esto está bien, vamos a hacer una cosa. En la parte de Julia, vamos a hacer docs.julialang.org. Veamos qué información podemos sacar de acá. Entonces, primero veamos esto, Getting Started. Nos dice, hay un par de cosas. Bueno, esto, Julia, pasarle un script, lo ejecutamos. Resources. Y acá hay un par de cosas que son los workflow tips. A ver qué dice. Trabajo con REPL Workflow. Dice, creemos un archivo temp. Creemos un módulo. Es un módulo. Pongan los tests, el código en otro archivo. Excelente, eso ya lo hicimos. Include test de content. Es algo muy parecido a lo que hicimos antes. Y bueno, browser based, no, revise, eso lo vamos seguramente a ver la próxima. Todavía no vamos a enfocarnos en nada de los paquetes, pero bueno, hay esto, que el include run test, que no tiene, como sería lo práctico de poder ejecutar todos los tests. Hay una manera más explícita en la parte de la línea de comandos, pero no lo vamos a ver ahora. Y a ver, esto toma un ratito. Otra cosa que podemos inspeccionar mientras tanto es lo siguiente. Modern Julia Work. Que nos va a decir, digamos, nos va a tirar un par de tips de qué cosas podemos trabajar. Está todo en inglés. Arranquemos esto. Writing your code. Estamos arrancando con esto. REPL, a ver si tenemos algo. Instalar Julia, no. Imprimir la línea. Activar ambientes. Bueno, Shell, el editor. Bueno, trabajamos en Visual Studio Code. Esto ya lo hicimos. A ver si hay algo que... Markdown, no. Local packages, todavía no. Vamos a trabajar con paquetes. Development, bueno, quizás vale la pena ver la parte de revise. Y otra cosa para ver, bueno, el tema de logging, debugging. Eso lo vamos a ver. Ahora, esto sigue haciendo, sigue ejecutando. Bueno, mientras tanto, hagamos. Entonces acá vamos a hacer estas cosas por las dudas. Esto dejamos acá. Navegador, a ver qué está consumiendo. System interrupts. Studio Code. ¿Qué se está llevando todo? De Julia Programming Language. Bueno, la combinación de OBS con plots no es lo mejor. Pero bien, terminó. Pues vemos cuánto tiempo tardó. Para tengan algo que está bueno en Julia, también para saber, es que uno puede hacer version
info, ejecuta esto y te tira información de tu computadora. Entonces, cuando uno reporta para algún otro lado porque tarda tanto en las cosas en una máquina o si quiere encontrar un issue, tiene lo siguiente. Tengo Windows, tengo 4 Intel y 17 hace un par de años. Bien, pero por ahora funciona todo. Entonces ya tenemos plots y teníamos f de 1. Bien, si ahora hacemos plot, ¿era así? Plot. Bien, plot 1, plot 2, los argumentos. Veamos qué pasa si yo hago plot f. Bien, en el rango de menos 1, 1. Entonces, a ver cómo eran los puntos. Puntos. De menos 1, 0, 1 a 2. Entonces, en ese rango está bien. Y hagamos, vamos a decir, x. Bien. Plot x. Vamos a hacer x. F de x. Era así. Y o al revés. Plot f x. Y vamos a ver. Plot. Vamos a hacer xs. ¿Existe xs? Sí. Y vamos a hacer un rango de menos 1, 2 puntos, 0 punto 1, 2 puntos, 2. Y ahora vamos a hacer plot de xs f de xs. Nothing of type, nothing. Pam. Veamos. F de xs. Valid index, nothing of type, nothing. Entonces, hagamos lo siguiente. Agreguémosle una condición más. No, pero esto seguramente porque tenemos una versión vieja. Y acá vamos a hacer f igual interpolación constante en puntos. Y a ver si f de x. Ahora sí. Era eso. Plot xs. Bueno, de alguna manera tenemos nuestra interpolación constante. Bien, como ya pasó un buen rato y esto está funcionando, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar por acá, pero lo último que voy a hacer es, voy a hacer GitHub issue, a ver cómo se creaba esto, help, me dice close, edit, create, cap issue, create, creating título, crear interpolación lineal a trans body, no, y vamos a seleccionar. Bien, entonces esto ya creó un issue. Tenemos en el repositorio y no nos vamos a olvidar
que ya está creado para seguir trabajando. Perfecto. Veamos. Bueno, esto así. Bueno, espero que hayan aprendido algo y nos estamos viendo la próxima. Gracias.